El cuchillo brillaba en su mano temblorosa, apuntando no a mí, sino a su propia garganta, mientras sus ojos, esos ojos que me habían mirado con tanto odio en la boda, ahora suplicaban perdón en silencio. Javier, no lo hagas. Mátame tú si quieres, pero no me obligues a vivir sin ti, y gritó Antonio, su voz rompiéndose como el cristal de una copa de vino tinto derramado en el suelo de mármol de nuestra mansión en Burgos. Y en ese instante, mientras el eco de su confesión, «Soy Raúl, el sirviente que amaste en secreto», reverberaba en las paredes frías, supe que nuestro matrimonio forzado no era el final, sino el comienzo de una traición que me destrozaría el alma. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Burgos siempre había sido un tapiz tejido con hilos de tradición y opresión. Nacido en una familia de terratenientes venidos a menos, crecí entre los viñedos que rodean la ciudad, donde el Duero serpentea como un secreto mal guardado. Mi padre, un hombre de bigote espeso y convicciones católicas inquebrantables, me había educado para ser el heredero perfecto, discreto, obediente, y sobre todo, heterosexual en apariencia. Pero el destino, ese cruel torero que siempre clava la espada en el momento menos esperado, tenía otros planes. A los 28 años, con deudas que ahogaban a la familia como la niebla del otoño burgalés, me vi obligado a aceptar un matrimonio arreglado con Antonio Herrera, el CEO de Herrera Corp., un imperio inmobiliario que devoraba barrios enteros de Castilla y León. Es por el bien de todos, hijo, me dijo mi padre con voz ronca, mientras firmaba los papeles en el notario de la Plaza Mayor. Antonio era todo lo que yo detestaba, frío como el viento del páramo, con ojos grises que perforaban como dagas y una reputación de romper corazones y contratos por igual. Se rumoreaba que había destruido a su propia familia para ascender, que su abuelo, un viejo fascista, le había legado no solo la fortuna, sino un corazón de piedra tallado en las guerras civiles pasadas. La boda fue un circo de hipocresía. En la Catedral de Santa María, bajo los arcos góticos que habían visto coronaciones y ejecuciones, juramos amor eterno ante un sacerdote que olía a incienso rancio. Yo, con mi smoking negro ajustado como una correa, sentía náuseas cada vez que Antonio me tomaba la mano. Sus labios rozaron los míos en el beso ritual, y fue como besar a una estatua de granito. «Serás un buen trofeo, Javier», murmuró él después, en el banquete del Arco de Santa María, donde los invitados, políticos corruptos y viudas adineradas, brindaban con cava domecq. Yo sonreí, pero por dentro ardía. Esa noche, en la suite nupcial de nuestra nueva casa, una mansión restaurada del siglo XVI en las afueras de Burgos, Antonio ni siquiera me tocó. Se encerró en su estudio, dejando que el silencio nos separara como un abismo. Fue entonces cuando apareció Raúl. O eso creía al principio. Al día siguiente de la boda, mientras deambulaba por los pasillos laberínticos de la mansión, con sus tapices flamencos y retratos de antepasados herreranos que me miraban con desprecio, oí un ruido en la cocina. Allí estaba él, un hombre de mi edad, con el cabello negro revuelto como las olas del Cantábrico, ojos castaños cálidos que contrastaban con el frío de Antonio, y un delantal manchado de harina. «Buenos días, señor Ruiz», dijo con una sonrisa tímida, extendiendo una bandeja de churros recién fritos y chocolate caliente. «Soy Raúl, el nuevo sirviente. El señor Herrera me contrató para que se sienta como en casa». Su voz era suave, con un acento andaluz que arrastraba las r's como un secreto juguetón, y en ese momento, algo en mí se agitó. No era solo su belleza rústica, la mandíbula cuadrada, las manos callosas de quien ha trabajado la tierra, sino la forma en que me miró, no con lástima, sino con curiosidad genuina. Los días siguientes fueron un bálsamo en medio del infierno matrimonial. Antonio pasaba las mañanas en su oficina en el centro de Burgos, negociando fusiones que devoraban pequeñas empresas familiares, y las noches en cenas de negocios donde coqueteaba con secretarias rubias para mantener las apariencias. Yo, confinado en la mansión como un pájaro enjaulado, encontré refugio en las charlas con Raúl. Él me contaba historias de su infancia en Sevilla, de ferias con luces de colores y flamenco que hacía sangrar el alma, mientras pelaba naranjas en la terraza con vistas al castillo de Burgos. «La vida es como un buen vino Rioja, señor, hay que dejarlo respirar para que revele sus matices», me dijo una tarde, mientras compartíamos un cigarro a escondidas en el jardín. Sus dedos rozaron los míos al pasarme el humo, y sentí un escalofrío que no era de frío. En Burgos, donde la homofobia se susurra en las tabernas como un veneno lento, admitir que un hombre como Raúl me aceleraba el pulso era un pecado capital. Pero en esos momentos robados, me sentía vivo. Le conté mis miedos,
el matrimonio forzado, la presión de mi familia para engendrar herederos, mi secreto deseo de huir a Madrid y vivir sin máscaras. Él escuchaba, con esa empatía que Antonio nunca tuvo, y una noche, bajo la luna llena que bañaba los viñedos, me besó. Fue un beso torpe, desesperado, con sabor a tierra húmeda y promesas rotas. No digas nada, Javier. Solo déjame ser tu escape, susurró, y yo, ciego de anhelo, accedí. Pero el idilio no duró. Antonio, siempre vigilante como un halcón, empezó a notar mis ausencias. Una mañana, irrumpió en la cocina mientras Raúl preparaba el desayuno. «Fuera de aquí, sirviente inútil», espetó, lanzando una taza al suelo que se hizo añicos como mi ilusión de paz. Raúl se marchó cabizbajo, pero esa noche, en nuestra cama fría, Antonio me confrontó. «Estás jugando con fuego, Javier. Este matrimonio no es un capricho, es un contrato. Si lo rompes, tu familia se hunde». Sus palabras eran dagas, y en su mirada vi no solo celos, sino algo más oscuro, desprecio por mí, por mi debilidad. Lloré esa noche, solo en el baño, mientras el vapor de la ducha empañaba el espejo. ¿Por qué el destino me había atado a este hombre que me veía como una carga? Raúl, en cambio, era luz, me escribía notas escondidas en los platos. Pienso en ti cuando el sol se pone sobre el arlanzón, y nos encontrábamos en el sótano, donde el vino viejo guardaba nuestros susurros. Allí, entre barriles polvorientos, hicimos el amor por primera vez. Sus manos exploraron mi cuerpo con reverencia, como si yo fuera una catedral profanada que merecía redención. Te amo, Javier. No por piedad, sino porque en ti veo al hombre que siempre quise encontrar, jadeó él, y yo creí cada palabra, ignorando el anillo de boda que aún llevaba en el dedo. La grieta se ensanchó con una carta anónima. Llegó un martes, envuelta en papel crepé como las invitaciones a las procesiones de Semana Santa. Tu sirviente Raúl es más de lo que parece. Pregúntale por las cicatrices en su espalda. Mi corazón se detuvo. Esa noche, confronté a Raúl en el jardín, bajo la lluvia torrencial que azotaba Burgos como un látigo divino. ¿Qué escondes?, le exigí, mi voz quebrada por la traición que intuía. Él palideció, quitándose la camisa empapada para revelar unas marcas blancas, como surcos de un arado en la tierra árida. Mi padre me azotó cuando descubrió que amaba a un chico en la aldea. Por eso huí a Burgos. Por eso sirvo, Javier, para esconderme de mí mismo. Lo abracé entonces, jurando protegerlo, pero el veneno de la duda ya se había filtrado. ¿Era solo eso? ¿O había más? Antonio, ajeno a todo, o eso creía yo, intensificó su frialdad. En una cena familiar en el parador de Santo Domingo de los Silos, me presentó como mi eficiente esposo, pero sus ojos decían mi prisionero. Mi padre, bebiendo su copita de pacharán, me palmeó la espalda. Has hecho lo correcto, hijo. Los Herreras son sangre pura, no como esos invertidos que manchan la ciudad. Reprimí las náuseas, pensando en Raúl, que me esperaba en casa con una sonrisa. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía su estocada preparada. La revelación llegó como un rayo en la tormenta de San Juan. Era finales de junio, y Burgos bullía con hogueras y risas falsas en las plazas. Yo había planeado escapar con Raúl, un billete de tren a Barcelona, donde la vida bohemia nos acogería sin juicios. Pero esa noche, mientras empacaba una maleta en el ático, entre libros polvorientos de Lorca y fotos de mi infancia en los viñedos, oí pasos en la escalera. No eran los de Raúl, livianos como una brisa, eran pesados, calculados. Antonio irrumpió, con el rostro demacrado, sosteniendo una carpeta de documentos. Siéntate, Javier. Hay algo que debes saber. Su voz, por primera vez, temblaba. Extendió las fotos, yo y Raúl en el sótano, besándonos con la pasión de los condenados. Yo y Raúl en el jardín, riendo bajo la lluvia. Te he vigilado. No por celos, sino porque Raúl no es quien crees. El mundo se derrumbó. ¿Qué demonios significa eso?, grité, arrancándole las fotos de las manos. Antonio se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el cabello, y por primera vez lo vi vulnerable, como un niño perdido en la cartuja de Miraflores. Raúl soy yo, Javier.
O mejor dicho, Raúl es la máscara que me pongo para respirar en esta prisión que llamamos matrimonio. Las palabras cayeron como baldes de agua helada. Él, el CEO intocable, el hombre que firmaba cheques con la misma indiferencia que despachaba empleados, era el sirviente que me había hecho reír, que me había amado en las sombras. Mi familia. Los Herrera. Me obligaron a endurecerme. Mi padre me envió a un internado en Suiza para corregir mi inclinación. Aprendí a odiarme, a disfrazarme. Cuando te conocí en esa cena arreglada, supe que eras como yo, un alma atrapada. Pero para ganarte de verdad, necesitaba ser libre. Por eso creé a Raúl, el sirviente humilde, el hombre que no carga con el peso del imperio. La furia me invadió como una riada del Arlanzón. ¿Me has mentido? Todo este tiempo, besando a un fantasma mientras fingías ser mi verdugo. Lancé la maleta contra la pared, y los libros de Lorca se esparcieron como hojas muertas. Antonio, o Raúl, quien era él ahora, se arrodilló, lágrimas surcando su rostro. Te amo, Javier. Desde el primer día. Pero el contrato. Mi abuelo lo diseñó para perpetuar la línea. Si lo rompo, pierdo todo, la compañía, la herencia, y peor, te arrastro conmigo a la ruina. Sus manos temblaban al tocar mis rodillas, y por un instante, vi al Raúl que había amado, vulnerable, humano. Pero la traición ardía. ¿Y las cicatrices? ¿También eran falsas? Él negó con la cabeza. Esas son reales. Mi padre las dejó cuando le confesé mi secreto a los 16. Por eso me convertí en dos hombres, Antonio, el depredador, y Raúl, el soñador. Huí esa noche, bajo la lluvia de verano que lavaba las calles de Burgos como lágrimas divinas. Corrí hasta la Plaza de la Inmaculada, donde los jóvenes saltaban hogueras, ajenos a mi tormenta interna. Me senté en un banco, empapado, y lloré no solo por la mentira, sino por el amor que aún sentía latiendo en mi pecho. ¿Cómo podía odiar a alguien que me había dado alas solo para cortarlas? Al amanecer, regresé a la mansión, pero Raúl, Antonio, había desaparecido. Una nota en la cocina, perdóname. He ido a Sevilla, a enfrentar a mi pasado. Si me amas de verdad, encuéntrame en la Giralda al atardecer del 15 de julio. Si no, quema esto y sé libre. Los días siguientes fueron un purgatorio. Mi familia notó mi ausencia de espíritu, mi padre me sermoneó en la sobremesa dominical, un hombre no llora por nimiedades, Javier. Piensa en los hijos que debéis tener. ¿Pero hijos? La idea me revolvía el estómago. En secreto, investigué, llamé a contactos en Madrid, revisé archivos de Herrera Corp, descubrí la verdad oculta. Antonio no era solo un CEO ambicioso, había heredado una cláusula en el testamento de su abuelo que exigía un matrimonio tradicional para mantener el control de la empresa. Cualquier desviación, y todo se derrumbaba, donaciones a la iglesia, propiedades en Gamonal, incluso el orfanato que financiaba en las afueras de Burgos. Él había planeado el disfraz para testearme, para ver si amaría al hombre detrás de la máscara, no al título. ¿Pero a qué precio? La humillación me carcomía. Amigos de la universidad, enterados por chismes, me bombardearon con mensajes: cuidado, Javier, los Herrera son veneno. Dicen que Antonio tuvo un amante que se suicidó por su culpa. ¿Otro secreto? La duda me envenenaba. Decidí ir a Sevilla. No por amor, me dije, sino por respuestas. El tren AVE me llevó a través de la meseta castellana, donde los campos de trigo ondulaban como olas de oro bajo el sol implacable. En Sevilla, la ciudad de azulejos y patios floridos, me perdí en el barrio de Santa Cruz, buscando ecos de las historias que Raúl me había contado. El 15 de julio, subí a la Giralda, la torre mudéjar que se erige como un dedo acusador hacia el cielo. El atardecer teñía el Guadalquivir de sangre, y allí estaba él, de pie en la terraza, con una camisa blanca ondeando al viento, el rostro iluminado por la luz naranja. «Has venido», dijo, su voz un susurro ahogado por el bullicio de la feria lejana. Lo abofeté. El eco resonó como un cañonazo. «Por tu culpa, he perdido todo. Mi dignidad, mi fe en el amor». ¿Eras un juego, Antonio? ¿O Raúl era el verdadero monstruo? Él no se defendió. En cambio, me tomó las manos, frías como el mármol de una fuente sevillana.
Raúl es el yo que salvé de la muerte. Antonio es la armadura que me impusieron. Te mentí porque temía que amaras solo al sirviente pobre, no al heredero maldito. Confesó entonces el peor secreto: el amante anterior, un chico de Valladolid, no se había suicidado por celos, sino por la presión de la familia Herrera, que lo había chantajeado con revelar su orientación en una sociedad que aún recordaba la dictadura con sus sombras homofóbicas. Lo perdí porque no fui lo bastante fuerte. Contigo, quise serlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento, vi la grieta en su armadura. Un hombre roto por el peso de tradiciones que aplastaban almas. Pero el perdón no vino fácil. Bajamos de la Giralda en silencio, caminando por las calles empedradas donde el jazmín perfumaba el aire. En un mesón escondido, con mesas de azulejos y vino manzanilla, hablamos hasta el alba. Él reveló su plan: desafiar el testamento en corte, arriesgando todo por nosotros. Si pierdo la compañía, la reconstruiré desde cero. Pero sin ti, no hay nada. Yo, desgarrado entre la rabia y el deseo, lo besé allí, en público, desafiando las miradas de los parroquianos. Fue un beso de fuego, de venganza y redención, con sabor a sal de lágrimas y promesas. Regresamos a Burgos en tren, unidos por un hilo frágil. Pero el clímax nos esperaba como una corrida en la plaza de toros. Mi padre, enterado por un sirviente traidor, nos confrontó en la mansión. Eres una vergüenza, Javier. ¿Y tú, Herrera, un sodomita disfrazado? Blandió un crucifijo como un arma, invocando demonios que no existían. Antonio se interpuso, su voz firme por primera vez: señor Ruiz, su hijo es mi salvación, no su condena. Amamos como hombres libres, no como marionetas de un pasado muerto. Mi padre, rojo de ira, lo empujó, y en la refriega, Antonio cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la chimenea. No fue sangre lo que vi, solo un hematoma que hinchó su sien, pero el pánico me invadió. Llamé a una ambulancia, y mientras las sirenas ululaban por las calles nocturnas de Burgos, sostuve su mano, susurrando: no me dejes, Raúl. No me dejes, Antonio. El hospital de Burgos era un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante, donde los relojes marcaban horas eternas. Antonio, lo llamaría así ahora, fusionando sus identidades en un solo latido, yacía en la cama, con un vendaje en la sien y los ojos cerrados como un santo en éxtasis. El médico, un viejo burgalés con acento de las merindades, me diagnosticó conmoción leve. Descansará unos días, pero el alma. Eso solo el tiempo lo cura. Me quedé a su lado, velando su sueño como una madre en la Virgen de la Soledad, mientras mi padre merodeaba los pasillos como un lobo herido. Esto es tu culpa, Javier. Has mancillado el nombre Ruiz. Pero por primera vez, me enfrenté a él: padre, el único mancillado es usted, con sus prejuicios que nos han robado la vida. Amo a Antonio, y si eso le duele, es su cruz, no la mía. La noticia explotó en la prensa local: escándalo en la élite burgalesa, CEO de Herrera Corp en hospital tras pelea familiar. Los tabloides, con su sed de sangre como en las corridas de San Fermín, especularon sobre infidelidades y secretos oscuros. Herrera Corp tembló, accionistas exigían explicaciones, y el consejo directivo amenazó con destituirlo. Antonio, al despertar 2 días después, me miró con ojos que ya no ocultaban nada. Lo he perdido todo, Javier. Pero te tengo a ti. En esa habitación estéril, con el rumor del Duero lejano filtrándose por la ventana, le conté mis miedos: el exilio social, la homofobia que aún acechaba en las tabernas de la Hostería de San Juan, la posibilidad de que nuestro amor fuera solo un fuego fatuo. Él sonrió, débil pero genuino: en España, el amor gay es como el flamenco, duele, sangra, pero baila con la pasión de los siglos. Decidimos pelear. Antonio, desde la cama, dictó una carta al consejo: renunciaba al cargo, pero no al legado. Usaré la fortuna restante para fundar una empresa inclusiva, con donaciones a asociaciones LGTB en Castilla. Yo, por mi parte, confronté a mi familia en una cena tensa en el casino de Burgos. Mi madre, siempre la mediadora con su rosario de perlas, lloró: hijo, solo queremos tu felicidad. Esto es mi felicidad, madre. Acéptenlo o aléjense. Mi padre se marchó dando un portazo, pero semanas después, una carta llegó: he recordado a tu abuelo, que amó en secreto durante la posguerra. Perdóname. Sé feliz,
Era un perdón a medias, pero en la cultura española, donde el orgullo es un vino añejo, significaba todo. El juicio por el testamento fue un torbellino. En los juzgados de la audiencia provincial, bajo los techos abovedados que olían a historia, Antonio testificó: mi abuelo quería perpetuar un linaje de odio, pero yo elijo amor. Los abogados rivales lo tildaron de degenerado, invocando leyes eclesiásticas obsoletas, y el público, periodistas y curiosos, murmuraba como en una procesión. Yo testifiqué después, mi voz firme: Antonio no es un ceo frío, es un hombre que se disfrazó para salvarnos a ambos de la soledad. El juez, un veterano de la transición democrática, falló a nuestro favor. La cláusula era inválida bajo la Constitución de 1978, que protegía la igualdad. Salimos del tribunal abrazados, bajo un sol de otoño que doraba las hojas de los álamos en el espolón. Pero el verdadero clímax no fue legal, fue emocional. Esa noche, en nuestra mansión, ahora un hogar, no una prisión, Raúl resurgió. Antonio se vistió con el delantal viejo, cocinó paella con azafrán de la Mancha, y bailamos en la cocina al son de un fado portugués que sonaba en la radio. Ya no hay máscaras, dijo, desatando mi camisa con dedos temblorosos. Hicimos el amor en el suelo, entre migas de pan y risas ahogadas, nuestros cuerpos entrelazados como las enredaderas de los viñedos. No hubo secretos, solo verdades crudas, mis inseguridades por crecer en un Burgos conservador, sus terrores por el rechazo paterno. Te traicioné por miedo, pero te amé con todo, confesó, y yo respondí, y yo te odié por amor, porque en tu frialdad vi mi propia cárcel. El final no fue de cuento de hadas, sino humanamente imperfecto. Herrera Corp se fragmentó, pero Antonio fundó Arcoíris Inmuebles, un negocio que construía viviendas asequibles para familias LGTB en barrios marginados. Yo escribí un libro, Máscaras en el Duero, un testimonio de nuestro viaje que se vendió en las librerías de la calle de la Sombrerería. Mi padre nos visitó una Pascua, torpe con su bastón, y compartió vino sin juicios. Burgos, esa ciudad de catedrales y sombras, nos vio renacer, caminábamos de la mano por el paseo del Espolón, ignorando las miradas, plantando nuestra bandera en el suelo que nos había herido. Hoy, 2 años después, miro a Antonio, mi Raúl, mi amor, mientras duerme a mi lado, con la luz de la luna filtrándose por las celosías. El cuchillo de aquella noche en la boda ya no existe, lo fundimos en un anillo que llevamos ambos. Hemos bailado con el toro de la traición, y aunque nos dejó cicatrices, salimos del ruedo vivos, amándonos con la ferocidad de quien ha tocado el abismo. En España, donde el amor prohibido florece como el romero en las sierras, nuestra historia no es un final feliz, sino un comienzo eterno: 2 hombres, desnudos de disfraces, tejiendo un tapiz de perdón y pasión bajo el cielo de Burgos.